Imaynay llaqtamasis, imaynaka kusankichis, maypichin kaykichis, hamuychis, kay chimpamuychis, kay canalman, kunan qhawarikusun kay cantante residente nisqata, pay takanqa Latinoamérica edición cuarentenata. Kay cantante mana Boliviamantachu, kay cantante Puerto Ricomanta. Entonces qhawarikusun imatachus nisqanta, porque kay takiyta mañamuan kay suscriptor Utgar nisqa chay mañamuan. Entonces mañaqtin qhawarina tiyan, ¿ya? Chantapis apachimunani saludusta kay nuevo suscriptoresta, Benigno Tamo, David Antonio Michel, Silvia Fuentes, Katy Villane, José Cárdenas, Ana Weekend, Gonza Méndez. Y chantapis k'ala suscriptores mamana rikunichu porque paykuna mamana kuchirikunanta, entonces chaytapis saludamuni, allin p'unchay kachunqakunapaq, entonces kay leeripsaykichis maymantachus kay runa takimun chay, entonces qhawarisun, ya chanta primero saludasun castellanopi runa masinchista. Hola gente de YouTube, hoy vamos a ver a Residente que va a cantar Latinoamérica edición cuarentena. Espero que lo disfruten como yo, espero que también estén bien. También vamos a saludar a los nuevos suscriptores. Es Benigno Tamo, David Antonio Michel, Silvia Fuentes, Katy Villane, José Cárdenas y Udgar, Ana Weekend y Gonza Méndez. A todos ellos les doy la bienvenida y que tengan un buen día. Espero que disfruten de este vídeo también. Como ha pedido Udgar a este cantante, vamos a reaccionar. Entonces voy a decirles de dónde es, voy a leer un poquito de dónde es este cantante. He ido a Wikipedia para enterarme un poquito de dónde es él. Dice René Pérez Joglar, Hato Rey de San Juan, Puerto Rico, 23 de febrero de 1978, conocido como Residente. Es un rapero, cantante, compositor, filántropo y productor de música urbana puertorriqueña. Fue miembro fundador y vocalista de Calle 13 del 2004 al 14, 10 años, mucho tiempo. Banda que integró con su media hermana Liana Mercedes Cabra Joglar y su hermanastro Eduardo Cabra Martínez. En 2015 inició su carrera como solista. En sus letras destaca el contenido social político y su música combina la música del mundo con el rap alternativo. Como líder de Calle 13 ha ganado un total de 27 Grammys y en su carrera solitario ha logrado conseguir 5 Grammys. ¡Wow! Es un señor de alto nivel, cantante de alto nivel se puede decir porque muy pocos llegan a ganar tantos Grammys. Ha colaborado en campañas sociales con UNICEF, Amnistía Internacional y es defensor de la educación pública latinoamericana, de los derechos de los pueblos indígenas. Yo igual. Estoy con eso 100%. Fue censurado en Puerto Rico por insultar públicamente al gobernador Luis Fortuño en 2009, luego de que este terminara con 30.000 empleos públicos en el marco de su plan de reconstrucción económica. Madre mía. En este tiempo tenemos la libertad de expresar, también la libertad de ser respetados. En el año 86 no se podía expresar así fácilmente lo que es defender a nuestros hermanos indígenas, defender nuestros derechos. No era, por ejemplo, a los cantantes que eran un poco más adelantados en su época y exigían derechos, eran exiliados de nuestro país. Eso es lo que pasaba en Bolivia. Ya he reaccionado a un cantautor que ha sido exiliado dos veces en nuestro país, que fue en la época de Banzer, del presidente Banzer. Ustedes lo pueden ver, está en el vídeo. Si esto les comento es como cultura general, no es con el objetivo de generar problemas. Es una información. Lo que ahora vivimos es más libertad mental y física, pero ya les he dicho que mental aún seguimos prisioneros de nuestras emociones y de todo, ¿no? Entonces vamos a ver a este cantante, vamos a ampliar la pantalla.
Vamos a Este escuchar tema lo se lo que dedico a todo el dice. continente latinoamericano, desde Puerto Rico, en cuarentena, pero de pie, todo el mundo. Empieza la caja percusión. La guitarra también empezó. Esa es la quijada de una vaca. O eso debe ser una guitarra, pero no sé qué tipo de guitarra. La cantamos a todo pulmón, todo el mundo desde sus casas. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de fuego. ¡Wow! Todo lo que ya he dicho al inicio es algo lo que pasa en Bolivia y en toda Sudamérica, o sea, toda Latinoamérica. Es todo lo que dejaron, es como si dejaron restos, nos dejaron sobras de todas nuestras materias primas, tanto de todo lo que es, ¿no? Somos como una... Es como si es algo que nos sirve para los demás, pero nosotros sabemos que somos potencia, potencia. Eh, Cuando dice es un pueblo encendido en la cima, mi piel de cuero por aguantar cualquier clima. Es verdad, nosotros tenemos valles, tenemos los Andes, tenemos llanos, tenemos todo. Somos gente guerrera, gente que lucha, gente fuerte. Es por eso que seguimos de pie y tenemos que seguir de pie. También dice, soy fábrica de humo, mano de obra campesina. Sí, somos mano de obra, pero tenemos que cambiar eso, ya no ser mano de obra. Tenemos que ser los que sacamos un producto final, mano de obra ya no. Y para lograr eso ya anteriormente he dicho, gente, tiene que haber profesionales, tiene que haber gente que se dedique a la tecnología, a la física, a la química, a la astrología, a muchas cosas para que un pueblo sea potente. Sí podemos reclamar, pero si no hay gente preparada en nuestro país, no se va a poder hacer nada. Por mucho que reclamemos, pataleemos, hacemos bloqueos, todo eso, al hacer eso, lo único que hacemos es desestabilizar peor la economía de nuestro país. Con todo esto, yo lo que estoy comentando es para que ustedes analicen también lo que está diciendo él y ustedes se pongan a pensar qué es lo que se puede hacer por nuestro país. Y vamos a continuar. Kunal llaqtamasu yarisankichis no kanchis ala puchunin, puchu imaynatachus saqanchis, pero no ganchis yachanchis ari puchupega hatarikunanchis tiyan. No ganchis cerropi, llanupi, tukuy ladopi tiyakunchis, pero apituka yachaqakunchis tukuy climaman, ñawpaqman rinchis. Entonces chay niyta munan kay taki. Chantapis nin noqanchis trabajadores kanchis ari mano campesina, sumaq trabajadores kanchis. Pero ñawpaqman rinaqa mana chayllachu kanan tiyan, sino umanchis sumaq kunanchis tiyan trabajachinanchis tiyan umanchista ñawpaqman estudiananchis ñawpaqman rinapaq. Mana estudiasunchu chayri mana qasilla imatapis ruwasun, bloqueostapis ruwasun, pero si mana profesionales kaqtinchis llaqtanchispiri qasilla chay bloqueoswan chaywanqa paisllatam perjudicanchis, tukuyninchis perjudicakunchis. Entonces, si noqanchis machakusun, sumaq ñawpaqman risunman, mana sino qasilla. Entonces, uyarinallapuni imatachus niwasunchis, ¿ya? En el medio del verano, el amor en los
tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saber. Esa es la verdad. Tenemos los mejores paisajes, tenemos los mejores atardeceres, tenemos un cielo estrellado todavía en nuestro país porque no está contaminado. Un discurso político, ¿qué quiere decir? Hay muchos que vienen, nos prometen y saben lo que ha pasado. Y eso es lo que ha pasado siempre en toda Latinoamérica. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar, crear nuevos líderes, líderes que tengan valores, que tengan principios, que sepan qué es meter la mano a la tierra, al labrado, a todo eso. ¿Y de dónde va a nacer esa gente, esos líderes? De nuestra misma tierra, de aquella gente que trabaja en el campo, aquellos que saben qué es sembrar papa, Nosotros no sabemos cómo es sembrar, yo ya me he olvidado, yo lo sabía, pero ya me he olvidado porque no lo practico. Pero si una gente trabaja en agronomía, estudia agronomía y se encuentra con una gente de antes, del pueblo, que sabe sembrar, tal, si combinan una profesión con uno que ya ha practicado, es algo que no pueden parar. Entonces es difícil. Kankunapis llaqtamasi, ¿sí? Uyarinkichis, noqanchis llaqtanchis tiyan tukuyma, selvas, intipish lluqsimun, wayrapis limpio, mana contaminasqachu, cielonchispis estrellasqa, chayta niymunan. Entonces chayta conservaymunanchisqa noqanchis tantakunanchis tiyan. Entonces tantakuspa tukuy ñawpaqman risunman. Chayta niymunan. Qankuna ima piensankichis, a ver. Saliva, la cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una cana. Ahí cuando dice soy una cara bonita, sí, hay muchas caras bonitas, pero detrás de esas caras bonitas, cuando vienen a prometernos, hay también caras, o sea, caras que se ha perdido, a la gente que ha muerto en las luchas, en los bloqueos, en todas esas cosas, jóvenes, mayores, de todo. Eso es lo que yo entiendo, con esas palabras que dice. Cancunas llaqtamasis paini cara bonita, ari cara bonita jamon promete tukuima, pero chay gestión pita, chay gobierno pita, wañunku bloqueos pi hermanos, wawas, tukuyma y hasta chinkakunku ima, chayta nimunan. Entonces, uyarinalla puni. Con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, en mi cordillera. Soy lo. Cuando dice soy la espina dorsal de mi cordillera, no solamente se refiere a todo lo que tenemos como materia prima, sino también se refiere a nosotros, porque nosotros hacemos el pueblo, nosotros somos el país. Sin nosotros no hay país, solamente sería selva y nadie quisiera ir a gobernar ese país. Somos nosotros, un pueblo sano es un pueblo y un pueblo inteligente es una potencia. Eso es lo que yo entiendo. Si mientras nosotros creamos líderes, creamos gente profesional, yo sé que no hay dinero a veces para estudiar. Muchos jóvenes trabajan y estudian y a veces se casan y en el transcurso ya se olvidan hasta de estudiar. Pero hay gente que quiere estudiar, falta becas. Eso es mi segunda proposición luego mía, pero falta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros no tenemos que enmarcarnos en el problema, sino tenemos que buscar la solución. Tenemos que copiar de otros países que son potencia, qué es lo que están haciendo mejor y nosotros también copiar. No importa, lo importante es saber lo que están haciendo para que nosotros también hagamos lo mejor para nuestro país. Kankunapish llaqtamasis, uyarinkichis. Noqanchis ñawpaqman rinapaq umachakuna tiyan, sumaqta. Ma umachakusun, si juntos risunchis, ma puni nimatapis porque noqanchis kanchis pueblo, noqanchis kanchis llaqta, noqanchis kanman chayri, Boliviapi ma runa kanman chayri, mana, selvallacha kanman, pi rimunanman, ni pi.
Entonces, si no ganchis pueblo sanujina canchis umanchis sumaqta umachakuspa nipi ni manawan nipi ninmanchu ari kay hina son sus aras imatapis qosqa kaypi dejallawanqanku mana imaginachu. Entonces ñawpaqman rina tiyan juntos tukuy. Lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. tengo los lagos, tengo los ríos. Con todo eso lo que dice que no puede comprar es como decir, no pueden comprar el aire que respiramos nosotros, o sea, nuestros paisanos en Latinoamérica, ni el sol que tienen, ni nada, porque aún es limpio. Entonces, si nosotros queremos conservar todo eso, hay que pensar. No hay que pensar con el rencor ni con todo lo, no, hay que pensar sabiamente. Podemos perdonar lo que nos hacen, pero aquí tenemos que tener presente y estar preparado intelectualmente para poder luchar con lo que viene. Porque si no estás preparado intelectualmente no sirve de nada. ¿Con qué vas a ir a golpes? No. Qankunapish llaqtamasi ima piensankichis, ¿sí? No ganchispa wayra, inti, tukuyma kusqanchispis nipi rantinmanchu, nipi. Chayqa mana qullqi kanchu rantinapaq. Chayqa mana preciuyuqchu. Entonces chayta entiendenaykichis tiyan. Chaytaq mama pacha, madre tierra, chay. Entonces chaytaqa nuqanchis cuidananchis tiyan. Pi astawan cuidan, indígena ninchis. Pichus campupi tiyakun, pichus selvapi tiyakun, chaykuna cuidanku selvatapis. Nuqanchis mana, nuqanchis ciudadpin tiyakunchis, paykuna sufrinku. Imaynatachu chanta paramuqtin, sino árboles imanikchisman enqhakurqa Amazonas. Entonces pi cuidanku, pi willamun chaypi enqhakusan selva nispa indígenas tiyakunku chaykuna willamunku, chaykuna cuidanku. Entonces nuqanchis chaykuna defendinanchis tiyan. Tukuy defendinanchis tiyan, mani uqllatachu, tukuyta, uyarinallapuni. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que Cuando dice un trago de pulque, se refiere a México, porque en México se prepara es una bebida muy fuerte, ardiente. Y van a ir escuchando ahora a ver a qué lugares van a ir mencionando en la canción y van a ir atando cabos. Qankunapish llaqtamas uyariychis sumaqta. Chay nin pulque chayqa México manta, chay bebidapis. Imaynatachu trabajumpi tomanku chaytacha, uyarinallapuni. necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otro Eso ya se refiere por parte de Bolivia, la altura, por las alturas de la cordillera, la gente que vive ahí, la gente que mastica la coca. ¿Por qué dice dientes? Porque mucha gente no tiene ya dientes. O sea, son, son palabras que a mí me llegan, me hacen pensar, me hacen, no sé, me hace doler el corazón al mismo tiempo me hace pensar muchas cosas. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí sí, y no sé
quiero entender la letra, aquí estoy leyendo la letra para poder decirles lo que pienso, porque es muy dura, es con razón tiene este señor muchos Grammys, porque dice la verdad de los pueblos. Kankunap llaqtamas ima piensankichis noqa nini kunan niniko kata runacha aire, cordilleras, pulmones, chayqa refierí con cordillera La Paz chay laduman porque chaykuna hasta un alto chay ladu tukuy Bolivia maskanku kokata kawchinku siminku ukhupi. A ver, uyarinallapuña. Otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita el viento que peina mi cabello. Cuando dice asientos rituales se refiere a nuestros ancestros. Y hoy en día sigue habiendo chamanes, sigue habiendo gente que se dedica a la medicina natural. Hay gente que es humillada porque piensan que no saben nada, porque se dedican a eso, pero no es verdad. Antiguamente todos se curaban así. Kankuna llaqtaman suyarinkichik chay nin Palamuktin referikun a imanikunmi quechuapiri curanderos ninchisman chayta nin. Imaynatachu ñawpaq hampik kanku kunankama hampikunku, kunankama tiyan herbolarios maypichis venden hierbitasqa hampikunapaq, entonces chayman referikun. Entonces ama chay imata qunqanachu tiyan chay kay takiypi nimun, uyarinallapuña. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque... Cuando dice todos los santos colgados de mi cuello, yo entiendo en esa palabra es respetar de todos los pueblos indígenas, así adoren a una estatua o por ejemplo nosotros decimos Madre Tierra, Padre Inti, todo eso. Y en otros lugares pueden adorar a otras cosas y en otras religiones a otras cosas. Entonces, desde México abajo hay variedad de creencias, pero estamos ligados a una creencia en sí, en general, que es la Madre Tierra. No importa el nombre. Entonces, por eso dice variedad de cruces. Es que tenemos muchas religiones, pero no por eso tenemos que dispersarnos, más lo contrario. Hay que respetarnos y ser como hermanos. Kankunapsu yarinkichik llaqtamas paynin kay kunkaypi tiyan ashka cruz colgas. Chay no entiendeni tukuy Latinoamericapi mana uqllatachu adoranku. Uk santullatachu nima, ni uk religión ñachu, ashka religión, variedad de religión, Entonces, pero si no ganchis respetakunchis, aceptanchis imamanchis adoraymunan porque pay runamasinchis creen, respetan ari. Ama ninchichu, ay imarayku creesanki chay mana respetana. Sapa uk yachan imaraykuchu chay religionta practican ima. Chayman chay takini, noqa chayta entienden. Que el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No si puoi comprare un vento, no si puoi comprare un sol, no si puoi comprare la lluvia, no si puoi comprare un calor, no si puoi comprare las nubes, no si puoi comprare las Portugués. cosas, no si puoi comprare mi alegría, no si puoi comprare mi asfalto.
se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. ¿Han entendido? Dice, hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Esa canción. Es ayudarnos entre nosotros para salir adelante, es apoyarnos entre hermanos. No somos diferentes, no somos de otro planeta, por favor. Quiero que entiendan eso, somos todos seres humanos. ¿Nos queremos matar o queremos salir adelante? No sé qué es lo que piensan ustedes, pero a mí me hace estallar la cabeza esta canción. Me hace pensar muchas cosas. Y al mismo tiempo mi corazón está latiendo. Llaqtamasi suyarinkichik, nin, entre hermanos yanapakunachik tiyan. Chay si yanapakusunchik chayri ñawpama rinanchik tiyan tukuy pueblo hina. Mana waq lugarmantachu kanchik. Kay planeta uqlla, rasalla. Mana importanchu color, raza humanalla. Mana extraterrestrechu kanchis. Chik ninakunapaq ñawpaqman rinanchik tiyan juntos. Noqapis chayta piensani. Qankuna ima piensankichik? A ver, uyarinallapuni. Operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos quitando el camino. Vamos caminando, aquí estamos de pie. No puedes comprar mi vida. Al decir no puedes comprar mi vida, yo entiendo que por una miseria, por un día de plato de comida, yo no voy a vender mi patria ni mi vida. Qankunapish llaqtamasis, wakinkuna uq plato mikunama uq qullqikuytawan piensanku rantiyta, patriasninchista, llaqtaninchista, hasta kawsayninchista, pero mana vendekunachu. Ñawpaqman rimunanchik chayri mana hinachu respetakuna, chanta paykunapish tukuy respetawasun. A ver, vamos a ver. Ahorita mismo mi cabeza está estallando, ¿sabes? Tengo miles de ideas, miles de pensamientos al escuchar esta canción. Lo único que puedo decir es, unámonos, somos hermanos. Ya es momento. Como siempre he dicho, todos los idiomas que hablen, las lenguas indígenas, levántense, no se pierdan. Ya les he dicho, ya son reconocidos, ahí está la ley. Pero si ustedes no lo practican, no sirve de nada la ley. En el momento que ustedes practiquen lo que dice esa ley, ahí tiene valor. Pero si no, no. No sé cuántas veces ya estoy llorando viendo videos. Pero esta canción me ha hecho explotar muchísimo la cabeza. Tengo muchas ideas encontradas, pensamientos igual. No sé ustedes. Y llaqtamasis niyta munaykichis. Tukuy parlankichis, tukuy qalluta, hatarikuychis. Ñapis ley reconocisqaña qankuna. Pero si qankuna ma practicankichis, si qankuna qunqankichis practicayta, ma chay ley sirvinchu. Chay papellapi quedakunqa.
Imadiamantach sirvenqa qankuna imadiamantach hatarikunkichis parlankichis qallusnikichis chay diamante pacha chay ley valorniyuq entiendewaychis hatarikuychis ama puñuychischu ñawpaqman rinapaq hatarikunaykichistiyan juntustash kay mundupi ñawpaqman rinan tiyan ay kay umay patasanña imaraykuchus umay kuntitan piensasan ashka cosasta pero ni atinichu porque ñawpaqman nisaykichis kunan willanaraq tiyan chayman nisaykichis kay kamalla kachun kay video waqachiwan qankunatapis waqarinkichischu manachu thurunaraqchu kankichis bueno sin más que decir gente me despido de ustedes hasta otro video espero que ustedes también lo piensen o vuelvan a ver el video buscarle a este cantante ya luego iremos a visitar cuando seamos un poco más en este canal me ha dejado pensando muchas cosas. Kay kamalla kachun llaqtamasis k'aykama waq videokama